para que ahí complementemos los conocimientos, porque al final este es un proceso súper diverso. Ahí vamos a aprender en la clase que hay 1000 formas y hay como para todos los gustos distintos modelos de hacer compostaje cuando el proceso igual es el mismo, así que eso en general. Bueno, esta clase obviamente va a quedar disponible, y también en el material de apoyo vamos a mandar una clase que hizo Pedro hace un tiempo, que también es muy buena y es un complemento, es como un poco más resumido lo que vamos a hablar, pero es también muy bueno para que sepan que van a tener esta clase disponible y también un video donde Pedro les va a explicar todo lo referente al compostaje. ¿Cómo? ¿Qué parece que? ¿El taller anterior? Sí, exactamente. Es muy bueno. Sí, algunos ya lo tienen y sé que, bueno, con esta clase se van a repetir el plato, pero... No, pero es bueno porque a mí me están pasando cosas que me tienen media confundida. Sí, pues sí, pasa mucho eso, sí, de verdad es algo que pasa en la compostera. Así que ojalá que a todos les guste mucho esta clase y de verdad que no tengan timidez al momento de hacer preguntas o de contar sus experiencias, porque aquí al final es un espacio para que todos aprendamos más, ¿ya? Así que voy a partir nomás y a medida que se vaya incorporando más gente las voy a ir aceptando, pero para que no nos atrasemos tanto. Entonces, ¿se ve bien? ¿Sí? Sí. Sí, se ve. Ya. Se escucha cortado. ¿Se escucha cortado? Ahora no. Ahora no, ya. Bueno, me van avisando igual. ¿Escuchan la persona que está hablando de fondo a través de mi...? Sí. Ya, denme un segundito, ya no se vayan a ningún lado. Bueno, como les decía a la Aymara, esta clase igual yo sé que hay gente que ya la vio, o sea que ya estuvo con nosotros haciéndola, pero igual sirve para reforzar los conocimientos y si quedaron dudas y pregunten ahí todo lo que quieran preguntar, porque para eso estamos. Sí, Ok. bien. Ya, entonces, ¿se ve bien la presentación? Maipú renace, dice. Sí. Lo que se ve, se ve. Ya. Entonces, partimos nomás. La clase pasada, Pedrito, tuve problemas con el chat, no sé por qué, como que no me aparecía y me desaparecía, así que tú me vas traduciendo de repente si se me pasa algo que no pude ver, ¿ya? Si hacen algún comentario. Vale. Bueno, y si justo hicieron una pregunta. Claro, Eh, pero no entiendo la pregunta. Es que yo tengo una caja plástica, todos los desechos de cáscaras de verdura y lo hago por capas. Y le tiro a serrín una capita delgada. Claro, haces una torta de desechos. Bueno, haces un compostaje. Pero aquí te vamos a explicar bien qué Está estás perfecto. haciendo. Sí, porque por los elementos que tienes está bastante bien hasta el momento. Así que... ya, entonces... dividimos la clase en dos secciones. La primera sección va a ser compostaje y la segunda lombricultura, pero ustedes van a darse cuenta que en realidad es un todo. ¿Ya? No se escucha. Está súper unido. A ver. Ya. Me avisan si tienen algún problema de audio, etc. Entonces vamos a partir. La primera parte de esta presentación lo que busca es que ustedes se vinculen con lo que nosotros les vamos a comentar, ya que ustedes entiendan más o menos el contexto de hacer un compostaje en la agroecología sin que sea necesariamente quiero tener mis plantitas bonitas, sino que el real trasfondo y el impacto que tiene al final el compostaje, ¿ya? El compostaje y la lombricultura. Ya. Lo primero de lo que tenemos que hablar es el ciclo de los residuos domiciliarios. Los residuos domiciliarios son todos nuestros residuos
A ver, son todos nuestros residuos de todo lo que echamos en nuestra bolsa. Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de lo que es nuestra bolsa de basura, ¿ya? Porque esa va a ser la clave para que nosotros podamos vincularnos realmente con lo que es nuestro proceso de reciclaje de la basura. Entonces tenemos que saber que nuestra basura pasa por un transporte que no es un transporte limpio, un transporte que contamina, y va a parar a un basural. Este basural atrae a la vez un montón de plagas y enfermedades que repercuten directamente en nuestra salud, porque ningún basural está lo suficientemente lejos para que sus emanaciones en menor o mayor medida no nos afecten, ¿ya? Entonces, ¿cómo afectan estos residuos que van a parar al basural o que van a parar ahí lejos, donde no los vemos? Entonces es súper fácil no tomar conciencia. De la primera forma en que vamos a hablar que les afectan es a través de la contaminación del agua. Muchos de nuestros residuos tienen líquidos percolados, tienen partículas que se deshacen, que son contaminantes y que van a afectar. Desde esto que se ve acá, que esto es un pelícano, si no me equivoco, un cormorán, que está sumamente contaminado, eso puede ser alquitrán o algún tipo de petróleo, hasta esta imagen que está acá. La idea de estas imágenes es que ustedes realmente les evoque algo, ¿ya? Se vinculen con estas imágenes porque son representantes del cambio que nosotros vamos a hacer y llevar a cabo a través del proceso de compostaje, ¿ya? Entonces, ¿cómo contaminan? De la manera en que se ve la imagen, y es bastante impactante realmente el nivel de contaminación que puede llegar a tener el agua. ¿Cómo afectan los residuos? Con la contaminación del aire. Nosotros creo que hemos tenido 2 casos serios en Santiago, a lo largo de, al menos que yo recuerdo, digamos, de los últimos 10 años, creo, de incendios en los vertederos, ¿ya? Donde hemos tenido una grave emanación de gases de efecto invernadero, gases contaminantes que afectan la salud, y que por ende levantan todas estas partículas en el aire y que nosotros finalmente las estamos respirando, ¿ya? Entonces la contaminación es bastante seria. Vamos a tener que estos incendios nos traen el aire cerca, también vamos a tener una emanación, no solo provocada por los incendios, sino una emanación de gases que nosotros no necesariamente vemos, pero que efectivamente están afectando el aire que respiramos, así que es súper importante. Que no lo veamos como un incendio, no quiere decir que estas emanaciones no existan, ya que no se estén llevando a cabo. Luego vamos a, creo que hay un micrófono. Vamos a tener la degradación de los suelos. La degradación de los suelos es para nosotros quizá, bueno, en realidad todas son importantes, pero esta nos va a afectar un poco más, porque quizás un poco más cercana, ya como les digo, la contaminación por aire de repente no la vamos a ver, la contaminación por agua está bastante lejos, a menos que vivamos en las costas así de contaminadas. Es que delante como que está... Ahí, ya. Entonces, la contaminación por suelo, ¿se escucha bien hasta ahora? ¿Sí? Ya. La contaminación por suelos va a ser más grave porque nosotros estamos vinculados a eso, y lo que queremos nosotros es sacar un suelo para un cultivo, ¿ya? Lo que pasa es que los líquidos lixiviados de nuestros residuos de basura van a impregnar el suelo y van a matar toda esta flora microbiana y ¿cómo se llama esto? Que genera estos ecosistemas que permiten las micorrizas, que permiten los rizomas, que permiten toda una serie de asociaciones benignas con nuestros cultivos. Y esto se va a llevar a cabo a través de una degradación, precisamente por estos líquidos lixiviados, por una como ahogo del suelo, ya que vamos a ver que este suelo se empieza a asfixiar, no le puede entrar el aire, no le entra el agua, etc. Y vamos a tener una pérdida significativa de suelos. Finalmente son nuestros suelos de cultivo. Luego tenemos la alteración de los ecosistemas. La alteración de los ecosistemas, nosotros con Pedro creo que ya les hemos mencionado hasta por los poros lo que es un ecosistema, cómo nos relacionamos con el ecosistema, etc. Pero lo que pasa es que lo que se ve en esta imagen es lo que a ustedes más les tiene que llegar. Vemos aquí un montón de basura, pero aquí atrás se ve un cerro ya con naturaleza. Ustedes lo que tienen que pensar es que ese cerro con naturaleza antes estaba acá, donde está la pila de basura, ¿ya? Nosotros
a medida que vamos ampliando los vertederos, vamos desplazando más flora nativa, más fauna nativa y más ecosistemas, desde los polinizadores, que son fundamentales para nuestros procesos en los cultivos, hasta depredadores más grandes, como pequeños ratones de campo, etc. E incluso las arañas pollito, que son súper importantes al momento de vincular y de regular nuestro ecosistema, ¿ya? Entonces vamos a tener un desplazamiento súper importante de los ecosistemas, que a estas alturas, en esos sitios, puede ser incluso ya completamente irreversible, ¿ya? ¿Qué pasa a nivel comunal? Yo sé que no todos son de la comuna de Maipú, pero yo los invito igual a ver estas estadísticas en sus comunas, porque están todas disponibles, ¿ya? Maipú genera 250.000 toneladas anuales de residuos, solo en Maipú. Esto quiere decir, más o menos, déjenme sacar esto, que esta es nuestra bolsa de basura. Ya nosotros vamos a tener un 57,6% de residuos orgánicos en nuestra bolsa de basura, y vamos a tener un montón de otros residuos. El papel se recicla, el cartón, los plásticos también, otros no necesariamente, y Tetra Pak también podrían tener un destino específico, igual que los metales y los vidrios. Ya, entonces, en realidad, nuestra bolsa de basura, si nosotros la separamos, nos vamos a dar cuenta que la basura es un mínimo, ya, y que hay muchas cosas que podemos hacer con esta basura. ¿Qué es el compostaje? Bueno, todo este contexto, porque es súper importante, porque como les decía, si bien el compostaje es un proceso súper bonito, que me va a dar un suelo, que me va a dar muchos nutrientes, el compostaje es consecuencia directa de romper un poco este ciclo o cadena, digamos, de el desperdicio y el mal uso de nuestros residuos, y el abuso de nuestros residuos. El compostaje es un suelo, un sustrato, una tierra que nosotros vamos a obtener debido a la transformación de materia orgánica, de residuos orgánicos, es decir, nuestros residuos vegetales, nuestros residuos minerales, que a través de un proceso de descomposición entregan este suelo que nosotros conocemos también, que es el compost. Y esto es un proceso que se puede llevar a cabo de manera natural en la naturaleza, valga la redundancia. Nosotros cuando vamos al bosque decimos, oh, qué rica esta tierra de hoja. Bueno, ahí se está llevando un proceso de descomposición que es muy, muy, muy similar al proceso de compostaje. La diferencia es que el proceso de compostaje nosotros vamos a intervenirlo, va a ser manejado por nosotros. Chiquillos, porfa, silenciar sus micrófonos, quien no lo tenga silenciado. A ver, déjenme. Eso, ya, ahí sí. No se suiciden, por favor. Ya, entonces, eso es lo que es el compostaje. ¿Qué beneficios tiene? Todas estas cosas súper catastróficas que les mencioné antes, bueno, podemos mitigarlas con el proceso de compostaje, porque esa bolsa de basura que tiene un 57,6% de residuos vegetales va al final disminuir significativamente si nosotros empezamos a compostar. Entonces vamos a mitigar el cambio climático, vamos a obtener un suelo natural, un abono natural, que sirve especialmente para los suelos erosionados, porque ese abono que nosotros estamos obteniendo tiene un montón de microfauna, ¿ya? De distinto pH, de materia orgánica, que nosotros va a ser como un golpe vitamínico a los suelos degradados. Igual que cuando uno está como anémico, el compost va a ser lo mismo para estos suelos degradados. Entonces vamos a poder mejorarlos y recuperarlos. Y por lo mismo transformar los suelos a suelos más resistentes y que van a ser más capaces de retener el agua y que van a generar un menor impacto. ¿Cuál es el ciclo del compostaje? Sacamos primero nuestra materia orgánica de esa bolsa de basura y lo que vamos a hacer es seleccionar frutas y verduras que nos sirvan. Vamos a aprender más adelante que hay algunas que no nos sirven. Y las vamos a llevar a la compostera. La compostera va a convertir estas frutas y verduras en una tierra fértil, que van a ir a alimentar mi huerta. Cosechamos nosotros nuestros residuos, nuestras verduras de la huerta, nos consumimos la parte que queremos y el resto, en vez de botarlas a la basura, van a ir de nuevo a repetir la materia orgánica y a repetir el ciclo de compostaje. ¿Ya? Entonces vamos a aprender que nuestra basura, comillas, basura o materia orgánica va a ser nuestra mejor aliada para el proceso de, al final, nosotros obtener nuestros propios cultivos. ¿Ya? El proceso de compostaje
Como yo les comentaba, se lleva a cabo en la naturaleza de forma, valga la redundancia, natural. Ya lo vamos a ver en suelos de bosque, lo vamos a ver a orillas de camino, etc. Pero nosotros lo que hicimos como seres humanos es replicar este proceso, copiarlo y adaptarlo a nosotros, a las condiciones que nosotros tenemos y que son más cómodas. ¿Qué quiere decir esto? Que ese espacio tan grande donde estaba pasando esto, lo redujimos para nuestras necesidades. Una compostera, finalmente, es el espacio donde yo voy a llevar a cabo mi compost, mi proceso de capa a capa, que les vamos a explicar, lo vamos a llevar a cabo en una compostera. ¿Cuáles son los beneficios? Impide que el tiempo la afecte significativamente y cambie nuestro compostaje. ¿Qué es el tiempo? Las condiciones edafoclimáticas, un concepto que ya algunos manejan, pero es básicamente la temperatura y las lluvias, el viento, etcétera, porque yo creo que ya muchos se imaginan, cuando nosotros aplicamos cualquier residuo, si viene una lluvia muy fuerte se va a mojar, se va a compactar, si viene un viento van a levantarse las partículas. Entonces la compostera nos limita a eso, y evita la aparición de nuestros amigos, los perros, los gatos, los ratones, y en algunos casos también otros bichos un poquito más grandes, ¿ya? Porque de repente se sienten interesados, atraídos por el olor que emana un compost, y se meten a escarbar o a defecar, y puede esto cambiarnos mucho nuestro proceso de la compostera. Entonces finalmente la compostera es el espacio que yo determino donde tenga estas condiciones como un poco más controladas para hacer mi compost. La compostera, entonces. La compostera puede ser de muchas formas distintas, ¿ya? Para todos los gustos. Pero, sin embargo, todas reúnen una cierta cantidad de condiciones, ¿ya? Me gustaría a mí que ustedes las miraran. Esta diapositiva, la que las voy a mostrar a continuación, que es esta, sí, que es esta, y me dijeran más o menos qué ven, que sea similar. ¿Qué es similar en estas composteras? Los que ya saben la respuesta pueden, bueno, pueden decirlo igual, pero la idea es que los que no saben ahí se la jueguen un poco. ¿Qué ven de similar en estas composteras? Ya, porque son modelos distintos, unas son redondas, otras son cuadradas, unas son como reutilizadas, otras no, pero tienen algo en común, ¿ya? Así que si quieren ahí jugamos un poquitito, quien quiera, quien se atreva, ya que desactive sus micrófonos, escriban en el chat, no hay respuestas equivocadas. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Les muestro las imágenes de nuevo. Ay. Todas esas son composteras y todas estas también son composteras. ¿Pueden ser de cualquier material? Pueden ser de cualquier material, ya, sí, porque aquí tenemos malla, tenemos plástico, goma, claro, madera, sí, ya, metal. Súper bien, súper bien. ¿Quién más se la juega? Se pusieron tímidos. Hay unas industriales y las otras son más, como que las puede hacer cualquier persona, con lo que hay nomás. Sí, exactamente. De hecho, eso es una gran ventaja, todo sirve, es una gran ventaja de las composteras, que de repente uno les tiene miedo, como, no, chuta, la voy a embarrar, porque no es el material, y al final vemos que son casi compostera hechiza. Así que, sí, súper bien. ¿Y alguien más? ¿Alguien más? Emperatriz. Tiene orificios. Sí, ahí, ya, súper bien. Tienes orificio de entrada, también Nancy lo dijo, tiene la ventilación, Claudia igual, súper bien, exacto, bueno, chicos, súper bien. Al tiro, Patricio, respondemos eso porque lo vamos a responder, lo de las dimensiones, pero sí, chicos, es precisamente eso, tiene una puerta, tiene ventilación, eso es todo lo que tienen que tener en común una compostera. Yo tengo que tener una puerta de entrada y de salida, donde puedo meter mi compost y sacar mi compost, y necesito que tenga ventilación. Ya, aquí, en estas, ustedes ven acá, estos son los hoyitos de ventilación, acá, estas son las rendijas de ventilación, acá también tengo hoyitos de ventilación, y aquí lo mismo. Lo importante al final es que tenga ventilación mi compostera, ¿ya? Entonces, ustedes cuando piensen ahora en compostera se van a dar cuenta que les cambió el switch y van a decir,
Puede ser de distintos materiales, puede ser de distintos tamaños, pero sí o sí tengo que tener ventilación y espacio para entrar mis residuos y poder sacar mis residuos, ¿ya? La ubicación de la compostera es bastante importante, ¿ya? Se recomienda siempre una semisombra. Si yo tengo un techo con malla, lo puedo poner debajo. Si tengo un árbol, mejor lo pongo debajo de mi árbol. La idea es que no esté expuesta 100% al sol. Sobre todo yo, se los reitero, creo que todos los cursos, pero recordemos que nuestras temperaturas han ido aumentando significativamente en verano, ¿ya? Entonces, 35 grados directo a una compostera no es muy bueno, ya vamos a alterar mucho las temperaturas. Entonces, tratemos siempre de que tenga una semisombra, ¿ya? Luego vamos a tener el paso a paso de nuestro armado del compost. Primero vamos a seleccionar nuestros materiales, ¿ya? Estos van a ser residuos vegetales húmedos, que son estos de acá, que son los que vamos a llamar residuos verdes, y residuos secos, ¿ya? Lo primero que necesito que todos sepamos es que tienen que ser lo más pequeños posible, ¿ya? Si ustedes no los pueden picar, no importa. Pero siempre tratar de, por ejemplo, si yo tengo el ejemplo que siempre doy, una cáscara de sandía, enorme, así, toda la familia se comió la sandía, que esa cáscara de sandía, ojalá yo la pueda trozar antes de incorporarla a mi compostera. ¿Qué es lo que pasa? Mientras más pequeños los tamaños de los materiales que voy a poner en mi compostera, más fácil se van a degradar y más rápido se van a degradar. Entonces, ahí dice el tamaño entre 5 a 10 centímetros. Obviamente es un general, ya es el ideal, pero no tienen que tampoco preocuparse si no logro estos tamaños, pero la idea es que mientras más pequeños, más rápido se degrada mi compostera. ¿Cómo dispongo yo mis materiales? Siempre recuerden que el proceso de compostaje es una torta, ¿ya? Y en la torta yo voy a tener material seco, material húmedo, material seco, material húmedo. Esa va a ser mi torta. Yo lo primero que tengo que hacer es, en la base de la compostera, acá yo les traigo una súper sencilla que es el cajón, yo voy a poner en la base material seco. Material seco es, en este caso, paja, chips de madera u hojas secas. Lo primero que voy a poner, incorporar. Mi base, que en este caso se recomienda unos 20-30 centímetros, esparcidos en la superficie. ¿Cuál es la superficie ideal? Ojalá tener 1 metro por 1 metro, ¿ya? Sino que mis dimensiones sean bastante similares, que yo el ancho lo relacione bien con la altura, con el volumen, ¿ya? Entonces, siempre tengo que partir con material seco en mi compostera, ¿ya? Y mantener las proporciones. ¿Qué significa esto? Los primeros 20-30 centímetros de materia seca, ojalá ir igualándolos, ¿ya? Y lo vamos a ver al tiro. Selección de los materiales. Acá lo tenemos. ¿Cómo voy llenando mi compostera? Llenar la compostera de 2/3 con los materiales acumulados previamente, ¿ya? Cuando yo ya voy llenando los 2/3, lo más probable es que mi parte de arriba esté muy fresca y mi parte de abajo ya se empiece a descomponer. Ya ese es el proceso. Como se ve acá, tengo mi base, voy subiendo y voy llenando, ¿ya? Esa es la forma de llenar. ¿Qué pasa? ¿Cómo comienzo? Comienzo a introducir los materiales en proporción. Primero una capa seca, luego una capa húmeda y así, ¿ya? ¿Qué son capas secas? Reitero, hojas secas, chips de madera, paja, el acerrín también, gente que tiene, por ejemplo, mucha paciencia, de repente corta los conitos de confort, también buen material. Pero la idea es que hagamos una torta regular, como se ve acá, ¿ya? Y acá está la imagen mágica, no, espérense, falta la imagen mágica, perdón. Importante, si no dispongo, porque pasa que de dónde saco paja, o en verano de dónde saco hojas secas, se puede utilizar papel o cartón para hacer mi material seco, pero siempre es recomendable mezclarlo con algún material orgánico, ojalá de origen vegetal como paja o madera, o chips de madera de poda, ¿ya? Y es importante que nosotros tapemos nuestra compostera, para eso también se puede utilizar algún cartón, etcétera, que vaya arriba. Siempre que yo pongo material verde, tengo que taparlo con material seco, ¿ya? Y ese material seco es el que me va a impedir a mí que entren
los distintos como elementos enemigos, ya sean moscas, o perros, o gatos, o salgan los malos olores. ¿No me están escuchando? Ahora Sí se escucha. pero tú- ¿Sí se escucha? Sí, sin escuchar. se escucha bien. Ah, ya. Señora Emperatriz, puede haber sido usted. Sí. A ver. Sí, sí se escucha. Ya. Entonces, esa es la pila de, el compost. Y acá está la foto mágica. Buena pregunta, Claudio. La verdad es que sí, se sugiere que sean cartones lisos, ya que no lleven tintas. Tintas, la única que es semipasable, y yo diría que ojalá que no, es la tinta negra, ¿ya? Pero ojalá que no lleven tintas. Por ejemplo, ¿cómo se llaman? Hay un proceso que no me acuerdo cómo se llama, que es uno en que no es tinta, sino que creo que es láser, si no me equivoco, uno que no es impresión. Ese, según lo que yo tengo entendido, no es para nada recomendable porque es mucho más intenso, ¿ya? Y el proceso es mucho más invasivo. Entonces, la idea es que los materiales que yo ponga en mi compostera no tengan tinta, ¿ya? Bueno, esta es la imagen que ustedes tienen que retener. Cada vez que piensen en su compostera, esta es la imagen que tienen que retener. Esta es la imagen con la que vamos a recapitular todo lo que se ha dicho. La primera capa que yo les mencionaba, que va a tener materia seca, es esta de acá, 20 o 30 centímetros. Esta es la base de su compostera. Sea una compostera cuadrada, redonda, alta, baja, no importa. Esta es mi base, materia seca. Y luego yo voy a ir poniendo, bueno, en este caso una capa café, y luego una capa verde. Todas estas capas pueden ser distintas, eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Yo puedo, por ejemplo, poner acá una capa seca de acerrín, y mi siguiente capa, cualquiera sea, puedo poner mis residuos vegetales, y la siguiente, chips de poda, y la siguiente voy a poner quizá pasto, y en la siguiente nuevamente residuos vegetales. Entonces que ustedes vayan entendiendo que no tengo que tener exactamente los mismos materiales, sino que es un proceso muy amable que les va a permitir utilizar distintos materiales siempre y cuando cumplan con las condiciones de ser seco, o café, o verde, ¿ya? ¿Cómo parto mi compost para darle más fuerza? Se recomienda siempre incorporar algún residuo, algún estiércol de animal de corral. Puede ser guano de gallina, de caballo, idealmente no de cerdo porque es más intenso, ¿ya? Pero en este caso yo creo que el que más se tiene a mano es el de ovejas, cabras o caballos, ¿ya? Y se tiene que incorporar muy poquito. Es como si nosotros espolvoreáramos un poco de orégano. No es una capa igual. Por ejemplo, si yo tengo acá una capa de 20, 40 centímetros, mi material de corral va a ser muy poquito, va a ser una capa de 3 centímetros. ¿Qué pasa con este material de corral? Pedro les va a explicar a continuación el proceso del compostaje, pero lo que hace es que empieza con más fuerza la degradación de los materiales. Es como un push que hace que empiecen a degradarse y a moverse todos los engranajes para que empiece el proceso de compostaje. Entonces, para que ustedes podamos como digerirlo, recapitulando, ¿cómo parto mi compost? Capa seca, que le echo a continuación mis residuos de cocina. Y esos residuos los voy tapando. Ya los tapo con materia seca y los dejo ahí hasta que nuevamente tenga residuos de cocina, que los voy a volver a aplicar y los voy a volver a tapar. Les reitero que es súper importante que cada vez que pongan una capa verde, la tapemos con una capa seca, ¿ya? Porque esta capa seca es la que nos va a impedir que entren como las plagas menores y también evitar los malos olores, ¿ya? Aló, ¿se escucha? Ahí, Hola. aló, hola. Entonces, ese es el proceso del compostaje en cuanto al cómo yo armo mi proceso de compostaje, ¿ya? Para que empiecen a pasar todas las interacciones que son necesarias para obtener un compost, yo lo que tengo que tener es una pila. Y esta pila es así como la formo. Que es importante que ustedes sepan que no es necesario que yo tenga enormes cantidades de residuos, ¿ya? Los residuos domiciliarios que uno saca de su casa son más que suficientes, pero sí es importante que yo haga ese intercalado de capas, porque ese es el intercalado de capas que
por su relación carbono-nitrógeno, que ahí Pedrito se las va a explicar bien, me va a permitir obtener un buen resultado. Y acá en estas imágenes son distintas imágenes de cómo se ve el proceso de compostaje, ¿ya? Esa imagen anterior es la que tienen que retener para ver cómo lo armo, y aquí es para que ustedes vean cómo se ve un compost ya cuando ya ha empezado a avanzar. Ven que aquí tengo, ya es súper difícil distinguir qué residuos qué, acá van cambiando, ahí yo puedo tener unas cáscaras, acá tengo claramente residuos verdes y residuos de cocina, ¿ya? Y acá lo mismo, se ve que tengo gran cantidad de residuos verdes, materia seca, residuos verdes, materia seca. Y aquí otro ejemplo de lo mismo. Como se ve aquí, terminaron la pila con un poco de paja, lo más probable es que sea restos de pasto, pero que ya están secos, ¿ya? Y esa es mi forma de hacer la pila. Entonces, el proceso de compostaje, en realidad, ustedes no necesitan ingredientes mágicos, no necesitan casi nada del exterior más que un lugar para contener este proceso. Les reitero que igual como es una pila, yo voy armando capas, de repente, si yo no tengo un contenedor, se me pueden empezar a caer. Ya se me puede empezar a desmoronar la pila, y eso quiere decir que se me va a dar vuelta un poco el proceso. Entonces la idea es que yo tenga un poco el control de esta pila, ¿ya? Y ese sería el proceso de apilado del compostaje para que empiece a pasar, ¿ya? Y ahí Pedrito les va a explicar exactamente qué es lo que está pasando dentro de esta pila para que podamos recibir el milagroso compost. Veamos si hay preguntas. Sí, pero mire, Patricia nos pregunta si se revuelve, eso se va a responder más adelante. También cómo se saca el compost, también lo vamos a hablar cuando hablemos de los manejos de compostaje. Vamos a responder esas dos preguntas. También cuánto tarda el proceso, también lo vamos a responder en esa parte. O ahora yo creo igual lo puedo responder, pero Sí. preguntan, Catherine, si el papel de servilleta se puede agregar a los residuos verdes. El papel de servilleta se puede agregar siempre y cuando sea blanco y siempre y cuando no esté contaminado con aceite. Por ejemplo, si nosotros lo usamos y para limpiarnos el aceite, no se puede agregar a nuestro compostaje. Sí, Bueno, dentro de toda esta mezcla de residuos secos y residuos frescos, también con un poco de estiércol, como les comentó la Aymara, están pasando diferentes procesos biológicos de descomposición, y el compostaje tiene 4 fases que nosotros vamos a poder identificar, y que son 4 fases que son las que componen este proceso. La primera etapa recibe el nombre de fase mesófila, y es una fase donde existen temperatura ambiente. Importante que es que si nos fijamos en la imagen, tenemos una parte que nos habla de temperaturas y otra de tiempo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, vamos a ver fenómenos en nuestras temperaturas. Entonces, la fase mesófila es una fase de descomposición a temperatura ambiente. Cuando nosotros recién empezamos nuestro proceso, está más o menos la misma temperatura que está en el ambiente. Y en esta fase, los actores que interactúan en esta descomposición de materia orgánica son principalmente microorganismos, vamos a encontrar tintos de tierra, a veces llegan hasta aparecer lombrices, y ellos se encargan de descomponer esta materia. Con el pasar del tiempo, gracias a la acción de la humedad que requiere el proceso y gracias a la acción de los microorganismos también, las temperaturas se empiezan a elevar, y esto se le llama fase termófila, que es una fase de calor, es un calor húmedo. Vamos a ver que es importante mantener húmeda nuestra compostera, y si no la mantenemos húmeda no vamos a alcanzar que esta etapa se desarrolle debido a que es un calor húmedo. En esta etapa de calor húmedo aparecen hongos que se llaman hongos termófilos debido a que resisten estas altas temperaturas o que viven en estas altas temperaturas. Estos hongos son capaces y tienen una capacidad superior a los microorganismos que vemos en la fase ¿Aló, Leandro? mesófila. Disculpe. ¿Aló, Leandro? Al tiro de Leandro. los silencios, sí. No está Leandro. Ajá. Bueno, como les decía, ¿Aló, en esta fase, Leandro? Chuta, déjame Hola, ver. hablas con la Elisa, la terapeuta. Ya, ahí sí. ahora sí.
Bueno, como les comentaba, en esta fase aparecen hongos que tienen mayor capacidad de degradar nuestro residuo orgánico, entonces en esta fase ya nos vamos a ver, por ejemplo, como estos filamentos, estos pelitos blancos que le hemos nombrado en clases anteriores cuando vemos hongos, y vamos a notar la presencia de calor, vamos a ver que va a salir humo, vamos a meter la mano y lo vamos a sentir caliente, y las temperaturas pueden aumentar hasta los 70 grados, 80 grados Celsius dentro de nuestra compostera, y esto es súper positivo debido a que patógenos, o sea, elementos o microorganismos que pueden ser dañinos para nuestras plantas, van a ser controlados y eliminados. A esta fase también se le suele llamar la fase de sanitización, debido a que estas altas temperaturas eliminan patógenos que después nos pueden afectar cuando nosotros decidamos agregar nuestro compost a un macetero o a nuestro huerto, y además también le quita como hace que no sean viables las semillas que pueden haber caído dentro de nuestra compostera, por ende tampoco van a germinar si nosotros agregamos este compost. Después descienden nuestras temperaturas y esto se le llama fase mesófila o fase de enfriamiento, y va a ser muy similar a la primera fase. Van a volver los chanchitos de tierra porque va a estar más fresco, van a seguir descomponiendo la materia, pueden volver a aparecer lombrices, y después de esto va a ser una fase de maduración, que esto por lo general no lo vemos, pero cuando nosotros abrimos nuestra compostera, vamos a ver que en la parte de abajo ya va a haber un material que se va a ver negrito, que no vamos a reconocer restos frescos, es probable que todavía queden palitos o ramitas o un poco de madera, si utilizamos eso como material seco, que le cuesta más descomponerse, y vamos a reconocer un producto que va a tener un buen olor, un buen color, y va a ser como esta tierra negrita, húmeda, que a todos nos gusta oler y que nos va a demostrar que va a estar lista para ser aplicada en nuestro huerto o donde tengamos nosotros nuestras plantitas. En relación al tiempo, este proceso, dependiendo de los manejos que cada uno le vaya dando, estos manejos los vamos a ver, pero van a ser principalmente los riegos y la oxigenación, que es revolver, así que aprovecho de responder a esa pregunta que nos preguntaban si se revolvía. El proceso de compostaje hay que revolverlo, se le llama volteo o oxigenación, y es súper importante porque este es un proceso que requiere oxígeno. En el compostaje interactúan microorganismos, hongos y bacterias, y todos ellos van a necesitar oxígeno para desarrollarse. Entonces, este es un proceso aeróbico con presencia de oxígeno para el desarrollo de nuestra descomposición. Y teniendo en consideración todo esto, por ejemplo, si nosotros lo revolvemos más veces, agregamos más material seco o más de los dos materiales, tanto frescos como secos, y lo vamos regando, esto, mientras más lo hagamos, más rápido se va a hacer nuestro proceso. Si también nosotros cortamos bien nuestros residuos, se va a hacer más rápido, y puede variar desde, en una compostera domiciliaria al menos, desde los 3 meses hasta los 6 meses va a durar más o menos nuestro proceso de compostaje para que nosotros estemos cosechando compost. Continuemos. Pedrito, hay un par de preguntas relacionadas con esto, porque hay varias preguntas, pero que vamos a ir resolviendo. Pero la pregunta es, ¿qué temperatura puede tener estas distintas fases? Bueno, la fase mesófila por lo general es la misma temperatura del ambiente, puede empezar como por ejemplo 15 grados, 20 grados, y a medida que va pasando el tiempo y va avanzando en esta etapa termófila, nos vamos a encontrar con 40, 50 grados, y en algunos casos llegan a aumentar hasta 70, 80 grados, y eso es más por ejemplo en compostajes más industriales que en domiciliarios, pero por ejemplo, en nuestras casas yo creo que podemos llegar fácil a 50 grados, 60 grados, pero si uno lo busca y lo lee, le va a decir que el compost llega a 70, 80 grados Celsius, pero eso ya yo me imagino en un compostaje más industrial o en una parcela agrícola o agroecológica donde se haga constantemente compost, y
estén más controladas todas estas condiciones. Eh, Y lo- después preguntaron, no sé si viste, cada cuánto tiempo se revuelve. bueno, nosotros podemos revolver en esta fase mesófila una vez por semana, pero por ejemplo esta fase puede durar una semana, 2 semanas, o también puede durar 4 días, 5 días, y vamos a notar que va a empezar a subir nuestro calor. Claro. Eh, yo recomiendo que, por ejemplo, en una fase termófila podamos revolver cada 15 días oxigenar, aunque igual siempre es recomendable hacerlo una vez por semana. Yo por lo Exacto. general lo hago los domingos en la computadora de la casa, pero cuando veo que está como esta fase de termófila, me gusta como dejarla más tranquila con la oxigenación y solo la riego, aunque vamos a ver que los malos olores se producen por la falta de oxígeno. Entonces, si nosotros la dejamos más días y la abrimos para agregar material y vemos que se están generando malos olores, es importante que actuemos y la oxigenemos. Sí. Y la última pregunta en relación a eso es que cuando se revuelve se desarma la torta, eso pregunta. Sí, nuestra torta se desarma con la primera oxigenación, se mezclan nuestros materiales, pero como la Aymara les comentó, siempre vamos a cubrir con una capa de material seco, ¿cierto? Entonces, nosotros revolvemos, dejamos todo revuelto y vamos a agregar nuevo material verde y después vamos a tener que cubrirlo con material seco y vamos a seguir armando esta torta de nuevo con ese orden lógico, porque siempre que agreguemos fresco, vamos a tapar con seco. Entonces, vamos a seguir esta lógica de la torta, pero con cada oxigenación, o sea, cada vez que lo revolvamos, vamos a mezclar nuestra torta, pero después vamos a seguir esa lógica porque siempre vamos a terminar con seco después de agregar verde. Claro, creo que están un poquito perdidos. Mire, lo que pasa ¿En con la serio? torta, o sea, en relación a la torta, lo que pasa con la torta es que yo siempre tengo que tener la torta en mente en el momento en que vaya a poner mis residuos, como recién les explicaba Pedro. Pero yo voy a dejar pasar una semana y ahí recién voy a revolver. Entonces yo puedo poner mi base, material seco, material húmedo y encima material seco, y pasan 3 días sin que yo agregue nada, al tercer día vuelvo a agregar y recién una semana después de que yo puse mi base y mi primer material húmedo, voy a revolver, ¿ya? Entonces no voy a estar revolviendo cada vez que yo ingrese material, sino que voy a revolver cada una semana. Y después de que revuelvo, lo más probable es que tenga nuevo material y ahí vuelvo a poner en mi mente el proceso de torta. Entonces ahí vuelvo a poner como si fuera una torta. Esa es como la dinámica. Y bueno, después Marisol, que tiene una experiencia que yo creo que la compartamos al final de la clase porque es súper interesante el proceso, y preguntan también qué implementos sirven para revolver. El más cómodo, yo creo, para revolver es la horqueta, que no sé si la conocen, que es como el tenedor, o la haya igual le dicen, que parecía un poco más pequeña. O también puede ser con una pala, o hay unas herramientas que a veces venden con las composteras, que son es como un palito que tiene unos ganchitos y con eso se puede ir revolviendo, pero yo creo que la mejor herramienta es la horqueta. Sí, sí. La señora Emperatriz estaba levantando la mano, la vi, así que quiere preguntar algo. Sí, lo que pasa es que yo estoy preocupada porque me han aparecido mosquitos en la compostera. Entonces, no sé qué hacer con eso. Eso yo creo que lo respondemos al final. Ya, pero igual, ya. O sea, Bueno, bueno, respecto a eso de los mosquitos, antes de continuar, yo me he dado cuenta que ocurre por falta de humedad y a veces por poner poco material seco en la tapa, o sea, como para cubrir. A veces puede ser que ponemos menos material seco, o también cuando yo me he dado cuenta que en el verano, por ejemplo, como el ambiente es más seco, la compostera se suele llenar con más mosquitos. Entonces puede ser que falte humedad y también que, o sea, esos serían mis consejos al menos. Y regarla más para que se mantenga más húmedo,
y también quizá aumentar la carga de material seco a forma de, como de barrera contra los mosquitos. Claro. Ok, gracias. Los materiales compostables van a ser residuos orgánicos, ¿cierto? Vamos a compostar solo residuos orgánicos de origen vegetal, tanto como dije, de origen animal, y podemos compostar todos los residuos orgánicos que generemos en nuestra cocina, siempre y cuando no contengan aceite ni sal. O sea que vamos a compostar los restos como los residuos que nos quedan al cocinar, y por ejemplo, si nos quedara una ensalada, ya no la podemos compostar. Entonces, podemos compostar fruta, café, podemos compostar la hierba mate, podemos compostar la hoja seca, la paja, los restos leñosos, como le comentaba la Aymara, podemos compostar tejidos naturales que no contengan tinta, acerrín y virutas de madera sin tratar, eso es súper importante. Y también podemos compostar las cáscaras de huevos, podemos compostar los pastos, y también podemos compostar nuestras bolsitas de té. Y todos estos residuos nosotros nos vamos a dar cuenta que utilizamos la mayoría y los botamos siempre, o si no tenemos nuestra compostera los botamos, y ahora nos podemos hacer esta como cambio de switch y darnos cuenta de que podemos frenar todo lo que les comentó la Aymara, y también que en nuestra bolsa de basura tenemos recursos súper valiosos para hacer compostaje, que va a ser al final la elaboración de un fertilizante orgánico hecho en casa para nuestra casa. Así que es súper positivo. Continuemos. Bueno, esta diapositiva tiene como el propósito de igual mostrar que hay productos que se descomponen más lentos que otros. Como les mencioné igual yo, las maderas cuesta más que se descompongan. Por ejemplo, los picos de palta también es súper difícil que se descompongan, son súper duros, donde son súper grandes. Y elementos orgánicos que vamos a compostar en poca cantidad van a ser los cítricos debido a su acidez, porque pueden acidificar esta casa de microorganismos que es nuestro compostaje, y puede ser perjudicial para ellos esta gran acidez. Aparte que también un compost muy ácido puede perjudicar a plantas que no les guste tener un suelo con un pH ácido. Así que, por ejemplo, podemos compostar del 100%, yo creo que un 10, un 15% de cítrico, o lo otro que podemos hacer es, podemos hacer un limpiapiso ecológico, un detergente ecológico con las cáscaras de estos cítricos, y una vez hecho este producto, las cáscaras están secas y podemos agregarla a nuestra compostera, o también simplemente podemos dejarlos secar al sol y van a perder su acidez y los podemos agregar sin ningún problema. También aquí dice que no podemos, o en poca cantidad, el pan debido a la levadura, porque sufre fermentación anaeróbica que es distinta a la aeróbica, pero personalmente nunca le he agregado pan a la compostera. No sé ustedes, yo el pan nunca dejo pan, así que no lo agrego a la compostera. Yo lo he agregado, Eh, pero en muy pocas cantidades. Una marraqueta en... Sí, dígame. Escucho mal la grabación que ustedes hablan. ¿Cómo? ¿Me escucha mal? Parece que es problema de su conexión. ¿No escuchan los demás? ¿Sí, los demás nos escuchan? Sí, yo Los escucho bien. entrecortados. Parece, Yo escucho señora, muy bien. parece, Sí, señora escucho bien. Rosa, está cargando el celular, por eso ella escucha así. puede ser, sí, y puede ser que Entonces, el sea... problema lo hago yo. Sí, pero Sí. va a quedar grabada la clase igual, pero parece que el problema es de su lado. Pucha. Ya, sigue Coco de nomás. aceitunas, nos preguntan dónde se compra una compostera. Vimos, bueno, hay personas, podemos encontrar pymes de personas que hacen sus composteras de madera. No sé si uno pone en internet Sí, compostera, Mercado Libre, le va a mostrar compostera, pero también uno puede poner en internet cómo hacer una compostera y se va a dar cuenta que, no sé, creo que con 2 o 3 pallets
tiene la madera suficiente para hacer una compostera. También vimos que había una con neumático, vimos una que había solo una malla. La mía es un basurero que recogí, que estaba ahí en mal estado y me lo traje para casa y lo ocupé, le hice los hoyitos, como ya tenía la tapa y listo, ya tuve mi compostera. En el comercio yo Nada. encuentro que son caros los precios Sí. de la compostera. Todo con Y recuerden igual que toda esta temática medioambiental, ecológica y la educación ambiental igual nos hace un llamado a regular nuestro consumo de cosas externas, ¿cierto? Entonces, yo lo invito más a que hagan sus propias composteras, a que compren en el comercio y aunque de todas maneras siento que puede ser como mala onda con las personas que hacen composteras, así que igual se los dejo a su criterio, pero parte de esta clase igual es como incentivarlos a que hagan sus propias composteras. Efectivamente, sí, yo apoyo eso. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Sí. Sí, habla nomás, Catherine. De hecho, yo hice la pregunta y en realidad lo pregunto no por no querer hacer la compostera o por no querer cuidar el medio ambiente, sino más bien porque como vivimos en casas, que mi casa por lo menos no tiene un patio muy grande, y los olores de pronto pueden ser molestos o para nosotros o para los vecinos. Entonces, me imagino que una compostera hecha por personas que saben hacerla va a resguardar todo eso. Es más por eso, Claro. por cuidado. Pero si está bien hecha la compostera, no tendría por qué salir mal olor. Yo tengo, de hecho, tiene 4 o 5 meses y ningún olor, mal olor, ni bicho, nada, y la tengo en un canasto de sé que uno compra para echar la ropa para el planchado en la feria. Sí, interesante ahí la Buenísimo. experiencia. Claro, Sí, claro, Catherine. Eso es lo de que... hecho, tiene olores como a tierra de hoja. Sí, es, bueno, un súper buen ejemplo ese, porque efectivamente, claro, yo entiendo tu duda, Catherine, sin ningún problema. Pero claro, efectivamente se supone que ya cuando logramos un compost bueno, no deberíamos tener malos olores. Sí, eso es súper bueno saberlo, sí. Ok. ¿Seguimos nomás, Pedrito? Ay, chuta. Sí. Una pregunta, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Sí, obvio. Hola Pedro, hola Elmara. Hola. Hola César. Una pregunta, una vez en un taller nos dijeron a nosotros que la tierra del lugar donde después se va a utilizar ese compost también era buena para trabajarla en la pila. Quería saber si era así y cuánta proporción más o menos tenía que ser. Sí, Y lo mira, otro, dale, lo último, sigue. bueno, que tú lo conoces bien, nosotros en el huerto comunitario estamos trabajando, pero sin la compostera, estamos haciendo las pilas, pero sin una estructura. ¿Eso tiene alguna ventaja o desventaja? Eso, gracias. Ya. Primero, la primera pregunta respecto a lo de la tierra del lugar. La tierra del lugar va a acudir un poco a hacer la acción de lo que hace el guano, de lo que hacen los estiércoles, de entregarle microorganismos, ¿cierto? Y también yo encuentro que igual al tener tierra del mismo lugar, después va a volver ahí, siento que es como más armonioso y como que va a reconocerse la tierra con el lugar o el compost a donde va a terminar. Así que es positivo, es real. También, como les mencioné en la clase del miércoles pasado a los que estaban, agregar un poquito de la tierra de nuestro huerto a los almácigos también es positivo y en cantidad de proporciones pequeñas, capas de 3 centímetros, 5 centímetros de esta tierra o de guano, va a ser más que suficiente. Y respecto a la utilización de hacer estas pilas de compostaje que, bueno, la hicimos allá entre todos. ¿Qué ventajas puede tener esta pila de compostaje? Que podemos hacer pilas más grandes, ¿cierto? Podemos hacer más compost debido a que no nos vamos a limitar a solo lo que cae en nuestra compostera.
la labor de oxigenarla yo la encuentro mucho más sencilla cuando usamos las pilas, porque básicamente es correr la pila de un lado a otro lado, más que irla revolviendo, se corre de un lado a otro y cuenta como oxigenación. Y también encuentro que las pilas a veces es más, aparte de que estamos compostando más materia, yo encuentro que es como más uniforme esta descomposición. Entonces, con una vez que se haga, yo encuentro que vamos a cosechar más compost que en una... Yo creo que esa sería como una ventaja, pero por otro lado tenemos la desventaja de que está a la intemperie. Entonces podemos vernos perjudicados por, no sé, por ratones, por perros, por gatos. Y también, por ejemplo, si llegase a llover, habría que conseguir un plástico o algo para tapar estas composteras para evitar exceso de humedad. Y si se generase este exceso de humedad, tendríamos que agregar mucho material seco y revolver hasta que pierda los excesos de humedad. Claro, efectivamente concuerdo completamente con lo que dice Pedro. Bueno, materiales que, perdón, que no son compostables, no vamos a compostar colillas de cigarrillo, ni restos de aspiradora, tampoco heces de humano, ni de perro, ni de gato, de ningún animal doméstico. Tampoco en nuestros compostajes domiciliarios vamos a compostar carnes ni pescados, porque se nos generarían muchos malos olores. Tampoco vamos a compostar revistas por las tintas y los metales pesados que pueden tener, maderas tratadas con químicos, tampoco pañales, ni tejido sintético, ni mucho menos plástico, ni vidrio, ni residuos inorgánicos. Y tampoco desodorantes, desinfectantes, disolventes, como les mencioné, ni un producto de origen inorgánico. Exacto. Bueno, esta tabla les va a servir harto cuando estén haciendo su proceso si se les genera alguna duda, pero cosas que son importantes tener en cuenta son siempre esta lógica de la capa seca y la capa húmeda, respetar la humedad y el oxígeno del proceso, y entender que, por ejemplo, si está muy seco, tenemos que agregar materiales frescos que son tienen mayor porcentaje de agua, entonces son residuos húmedos o frescos, y también con un riego podemos, de hecho, hay que regar nuestra compostera, vamos a proporcionar humedad, y si nos pasamos de humedad, entender que tenemos que secarla, entonces vamos a agregar materiales secos. Entonces, por ejemplo, el primer problema que nos dice que la temperatura del montón no sube y tiene suficiente humedad, la posible causa es que el calor se desprende por falta de material. Mientras más material nosotros tengamos, más se va a concentrar el calor y más rápido va a ser el proceso. Mientras más residuo orgánico, más calor y más rápido el proceso, porque hay más actividad de microorganismos, hongos y bacterias que son nuestros descomponedores. Si el montón está muy húmedo, las causas que pueden ser exceso de materiales húmedos, se ha mojado por el agua de lluvia, la solución, agregar material seco y revolver. Si el montón está muy seco y no disminuye el volumen, esto es importante y no se los mencioné. A medida que se va descomponiendo nuestra materia orgánica, lo que tenemos dentro de nuestra compostera se va a ir disminuyendo siempre a la mitad y a la mitad. Y para que se disminuya a la mitad, tiene que tener las condiciones necesarias de humedad y de oxígeno. Si no va disminuyendo, es necesario regar para que esté la humedad adecuada y revolver, y de esta forma se va a ir reduciendo nuestro residuo orgánico y podemos ir agregando más a nuestra compostera. Si el compost huele a podrido, significa que se está volviendo una descomposición anaeróbica, o sea que no tiene presencia de oxígeno. Y como vimos, es un proceso que requiere oxígeno, es un proceso aeróbico, entonces los malos olores nos van a indicar que nuestro proceso no está llevándose a cabo correctamente, o que es necesario que revolvamos para brindarle oxígeno a todos nuestros descomponedores.
Continuemos. Si el compost huele a amoníaco, puede ser exceso de humedad, proceso anaeróbico, o sea, recuerden que los malos olores los generan las bacterias anaeróbicas al no haber presencia de oxígeno, o exceso de materiales verdes. ¿Qué vamos a hacer si se presentan este problema? Reitero, o utilizar los materiales secos y revolver. Si hay muchas moscas, se genera por los restos de comida sin cubrir, y ahí dice exceso de humedad, pero hay que corregirlo, porque yo me he dado cuenta que el exceso de la sequía atrae más, que esté seco atrae más moscas a que se mantenga húmedo, así que eso lo acabo de anotar para que lo corrijamos después. La presencia de hormiga también se debe a falta de humedad y también a restos de comida sin cubrir. Siempre importante cubrir con esta capa de material seco para terminar, porque va a ser nuestra barrera ante cualquier tipo de insecto que se pueda sentir atraído por este alimento en descomposición. Y si hay larvas blancas, esto sí puede ser mucha humedad. Vamos a hablar ahora, yo creo, de cuál es la humedad correcta para el proceso de compostaje, y como bien dice la presentación, se reduce la humedad con los métodos ya mencionados. No, esa sí, no la pusimos, pero sí. Ya. Manejos de la compostera, esto igual está explicado en el video, pero los manejos de la compostera, recuerden, humedad, siempre humedad. Si nosotros oxigenamos, hacemos un riego homogéneo, un riego uniforme que llega a todas las capas de nuestra compostera, y esta humedad en los libros nosotros vamos a encontrar que es de un 60%. Como de forma sencilla en nuestra casa sabemos que hay un 60% de humedad, metiendo nuestra mano en la compostera, apretándola, y que escurran hasta 3 gotitas de agüita. Si cae un chorro, estamos pasados de humedad, y si no cae ni una gotita, estamos faltos de humedad. Y la humedad, ¿cierto?, la vamos a proporcionar con el riego y con los materiales frescos, y si nos pasamos de humedad, vamos a utilizar los materiales secos para secar nuestro proceso, pero procurar siempre que esté húmedo y lleguen estas 3 gotitas, que se habla de un 60% de humedad. Malos olores nos va a indicar presencia de bacterias anaeróbicas, o sea, bacterias sin oxígeno, y ahí vamos a tener que voltear nuestro compost, oxigenarlo, para que tome su curso nuevamente como un proceso aeróbico. Exacto. Pedro, estaba pensando, bueno, se los planteo a todos, chicos, nosotros teníamos esta clase unida, ya a la hombricultura, pero ya llevamos un buen rato, entonces, no sé, Pedro, ¿qué piensas tú? Que podríamos dejar la clase de la hombricultura para la siguiente clase y hacer esta solo compost, y ahora trabajamos las preguntas y seguimos la siguiente clase con la hombricultura. No sé qué te parece a ti. Sí, o sea, me parece bien, que así tenemos más tiempo para resolver inquietudes, y igual, por ejemplo, viéndola ahora, si continuáramos con la hombricultura, que es como la otra opción que tenemos para evitar el ciclo lineal de la basura, yo creo que vamos a estar apretados con las preguntas. Sí. Pero igual coméntenos ahí en el chat qué opinan ustedes, si tienen más dudas. Exacto. Si alguno tiene quieren... problemas con dejar la clase de la hombricultura para la siguiente clase, ¿ya? O prefieren que la metamos ahora, pero sería muy rapidito y aparte nos extenderíamos mucho en el tiempo. Así que no sé qué piensan ustedes. Si pueden escribir en el chat, escriban si tienen problemas, mejor correrla, ponen por ahí. La próxima. Mejor correrla la próxima. Sí. Yo creo que también es la mejor opción, y aparte así podemos ahora trabajar el rato que nos queda en todas las preguntas, que yo sé que deben haber hartas preguntas. Sí. Bueno, en esta parte ya íbamos a hablar de la hombricultura. Vamos a hacerlo en la próxima clase. Hola, ¿cómo está? A ver, déjenme ver si puedo silenciar, no sé quién es. Mutealo a todos. Sí. Todo castigo.
No sé cómo mutear a todos tampoco. Bueno, por mientras, quien tiene dudas o quien nos quiera contar su experiencia, problemas que se le han presentado, bueno, César nos preguntó un poco igual ventaja o desventaja de hacerlo en pila. Esa es una experiencia de compostaje que se hace harto la hacen harto los productores orgánicos, bueno, tienen que hacerla por el tema de la certificación, le obliga a hacer este proceso. También es súper práctico, es la forma igual en la que yo aprendí a hacer compostaje, a mí me lo enseñaron de esa manera y después hay uno buscando cómo hacerlo en la casa, ¿cierto? Donde de repente no tiene el espacio para hacerlo, llega a la compostera, decirle igual que si uno busca compostaje, le va a salir un montón de información y si quiere un poco hacerlo más específico, yo les recomiendo buscarlos por compostaje domiciliario, que no es lo mismo, pero es igual, ¿cierto? Es súper similar, pero está un poco más adaptado a las condiciones que tenemos aquí en la urbanización y en nuestras casas. Sí, exacto. Hicieron una pregunta que encuentro entretenida porque me gustaría que la respondiéramos todos. Preguntó Gloria, ¿algunos tips para que baje la compostera luego? No sé, Pedro, si te tinca que lo hagamos así, porque yo creo que podrían jugársela Sí. con unas respuestas por lo que hemos dicho. ¿Alguien que se atreva a responderle a Gloria, ya sea por el chat o por el micrófono, o que crea que tiene alguna tincada? Porque la pregunta es súper interesante, es buena, es una buena pregunta. ¿Alguien que se atreva? Y yo lo mencioné igual, y no es por decir la Gloria que no lo pregunte, sino por los demás que estaban escuchando, a ver quién agarró la idea o que se atreva nomás, pues quizás que respondan, no hay respuestas malas. Sí. Emperatriz está levantando la mano. A ver, Emperatriz. Yo pienso que no se puede acelerar el proceso. Ya, que no Ya. se puede. Estoy equivocada. Ya, Emperatriz dice que no se puede acelerar el proceso y Catherine dice que hay que esperar a que se degrade. ¿Ya? ¿Alguien más se atreve? No, si desactivan sus micrófonos no los vamos a ver, así que no tengan vergüenza, no los vamos a juzgar. Dele. ¿Alguien más? ¿Algún tips? ¿Alguien ahí que esté compostando? Revolver una vez a la semana, dice Marisol. Y poner las proporciones correctas. Aymara, tú dijiste que echando una película de guano de caballo, de animal, ¿puede eso ayudar? Interesante. Lo que hace el guano de animal es que efectivamente hace que empiece más rápido el proceso, pero es que empiece más rápido el proceso, porque nosotros vamos a aplicar idealmente guano de animal solo una vez, que es cuando parte nuestro proceso, ¿ya? Porque, pero bien pensado, Jackie, porque lo que pasa es que si yo aplico más de una vez guano de animal, lo más probable es que tenga un problema que mencionó Pedro, que es olor amoníaco y mucha como sensación como de pudrición, de descomposición, muy acelerada, así que no va a ser tan beneficioso. Pero sí efectivamente hace que empiece el proceso de compostaje mucho más rápido, así que igual un buen comentario, sí. Ya. Picar más chiquitito los productos, dice Sonia. Gabriela Gutiérrez es Sonia, por si acaso. Ya. Bueno, ahí nos dijeron, nos respondieron más tips. Sí podemos acelerar un poco nuestro proceso, hacer que baje más rápido. Y como nos comentan en el chat, revolver una vez por semana. Sí, si nosotros revolvemos una vez a la semana, vamos a ir haciendo que esto vaya bajando. Y nosotros a medida, por ejemplo, metemos la horqueta o la herramienta y yo recomiendo que saquemos desde el centro hacia los costados. Y a medida que vayamos sacando, nos vamos a ir después acomodando y nos vamos a dar cuenta que podemos como no apretarlo, porque no hay que apretarlo, pero sí vamos a darnos cuenta que va a ir bajando nuestra composta. Mientras nosotros, esto en compostaje domiciliario, por ejemplo, siempre se habla de que
piquemos nuestros trocitos para que sea más rápido, sí, está súper bien, pero yo recomiendo también picarlos porque es más fácil oxigenar cuando son más chiquititos, porque residuos grandes se quedan metidos en la horqueta, hay que estarlos sacando y hay que picarlos manualmente, entonces es más fácil para nosotros oxigenar con los residuos triturados y también se van a descomponer un poquito más rápido que si estuvieran completos. Exacto. Echarle Catherine me agua hizo también, reír. mantener la humedad, porque, un cero para mí. No, Sí. Pero, no, está bien, sí se aprende. está bien, Y está bien. capas más, pregunta, interesante, y por capas más delgadas de menos centímetros. Es un pensamiento que yo creo que varios podríamos tener como para pensar cómo hacerlo más delgado. ¿Y qué Lo que tips pasa, dan ustedes? déjame responder esto, Jackie, porque va un poco por ahí. ¿Qué pasa con capas más delgadas y de menos centímetros? Vamos a tener igual muchas capitas muy delgadas, pero que van a ser un mismo volumen, versus que si tengo capitas gordas que van a ser proporcionales, porque hay que recordar que siempre igual tengo que mantener mis proporciones, ¿ya? Entonces, si mantengo las proporciones, sean gruesas o delgadas, al final el proceso de compostaje va a ser bastante similar, porque van a estar pasando los mismos fenómenos, ¿ya? Porque se supone que siempre voy a tener que mantenerlo eso como en proporción. Entonces, tampoco va a influir tanto, ¿ya? No sé si se entiende un poco la forma de explicarlo, que al final va a ser el mismo proceso, solo que con más capitas más delgadas, pero al final el proceso va a ser el mismo. ¿Qué tips damos nosotros, Pedrito? Bueno, antes de eso, Claudia nos comenta poner las proporciones correctas de material verde y seco. Eso igual nos va a ayudar a que nuestro proceso se lleve bien a cabo. Y, por ejemplo, factores de compostaje que hay que tener en consideración, ¿cierto? Primero, el oxígeno, que siempre tenga oxígeno. Recuerden que un proceso con oxígeno, un proceso aeróbico, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Después la humedad, la prueba del puño, 3 gotitas de agua, más podemos estar pasados de humedad. Y igual, por ejemplo, si caen 4 o 5 gotitas, lo dejaría así, pero ya si cae un chorro de agua, ahí ya es necesario oxigenar, o sea, agregar material seco y revolver para que baje un poco esta humedad. La temperatura también es súper importante estarla monitoreando. eh, y más que en este caso, ya que es compostaje domiciliario, más que tener un termómetro metido en la compostera, observarla, ¿cierto? A medida que la vayamos revolviendo, irla tocando, nos vamos a dar cuenta que va a salir humo cuando empiece esta etapa termófila, y yo la primera vez que la vi quedé así como impactado, así, magia. Así Sí. que igual ahí uno se va a dar cuenta de esta etapa, cuando ocurre esta etapa termófila. Y otro factor importante va a ser este de la proporción de materiales. Es importante, nosotros, por ejemplo, podemos compostar un 50 y 50 de seco con verde, sería ideal un 50 y 50, pero también se recomienda una proporción que se dice de 35 es a 1 o de 25 es a 1, y son proporciones de 25 de carbono por 1 de nitrógeno. Es importante que nunca nos pasemos de nitrógeno por el tema del amoníaco, o porque también va a afectar nuestro proceso de compostaje y también nuestro producto final. ¿Qué aporta el nitrógeno? Los materiales frescos, los materiales verdes, el guano también, son fuentes riquísimas de nitrógeno. Y por otra parte, los materiales secos son los que van a brindar carbono. Entonces, siempre o lo hacemos mitad y mitad, o siempre más materiales secos que materiales verdes. O sea, siempre más carbono que nitrógeno, y recordemos que el carbono es esencial para nuestras plantas, entonces súper positivo que nosotros compostemos, y aparte de agregarle toda una cantidad de macro y micronutrientes a nuestro suelo, también vamos a estar aportando carbono, esencial para el desarrollo de nuestras plantas. Exacto. Y cosas que quizás vamos a encontrar, que no sé si lo mencioné o lo pensé, que vamos a encontrar que son importantes, pero que nos va a costar identificar en nuestra casa,
va a ser el pH. ¿Cómo vamos a cuidar nuestro pH? Siempre se recomienda un pH neutro. ¿Cómo lo vamos a cuidar? No acidificando nuestro proceso, no agregando más del 15% del total, un 15% de cítricos, no más que eso, o si no, secar nuestros cítricos para que pierdan la acidez y podamos agregarlo a nuestra compostera. El pH y, a ver, temperatura, humedad, oxígeno, Oxígeno, sí. pH, creo que carbono, nitrógeno, creo que lo mencioné todo. Sí. Pero como les mencioné, el pH va a ser como el más difícil de que nosotros podamos reconocer en nuestras casas, pero teniendo en cuenta este tema de los cítricos, estamos al otro lado. Y igual algo que yo siempre les digo cuando hago este taller de compostaje es atrévanse, solo háganlo. Si el compost se pone hediondo, lo pueden oxigenar. Si se pasa de humedad, le agregan material seco. Si les falta humedad, lo riegan. Si se pone muy, muy, muy hediondo, no lo boten, oxigénenlo, recupérenlo, no se pierde. Ustedes tienen que darle, si quizás se le olvidó, lo dejaron botado, retómenlo y denle, que van a obtener este proceso, como les mencioné, dependiendo de los manejos que van a hacer, regar, agregar material y oxigenar. Va a variar nuestro tiempo de cosecha, pero desde 3 a 6 meses nosotros podemos tener compost. Después de esta etapa de maduración, nos vamos a dar cuenta que tiene un color negrito, que va a estar húmedo, que va a oler bien, y después esto nosotros lo podemos pasar por un arnero, que es una malla, y va a pasar el material más finito, y ese material lo vamos a utilizar para nuestro huerto y para nuestro jardín. Exacto. Así que yo creo que eso sería todo lo del compostaje, y también igual nos comentan que con las lombrices es más rápido. Vamos a ver la próxima semana que sí puede ser más rápido con las lombrices. Vamos a ver también que las lombrices son súper voraces, que les encanta comer materia orgánica y que son súper bondadosas con nosotros, pero en este proceso, por ejemplo, si nosotros agregamos al principio lombrices y se nos genera una etapa de calor, nuestras lombrices van a desaparecer, se van a arrancar o van a fallecer ahí en el lugar. Así que podemos agregar lombrices, pero después de nuestra etapa termófila, procurando que no vuelva a comenzar una etapa termófila, o bien dedicarnos a la lombricultura en vez de hacer compostaje. Exacto. ¿Alguien? Claudia tiene pregunta de ahí, Emperatriz. No sé si una pregunta o un comentario. Lo que pasa es que yo mandé la foto al WhatsApp, que es como un para la ropa, que lo hice de compostaje, y cuando yo aprendí, fui a un curso en Peñalolén, donde hay como una huerta urbana, y ahí el caballero que nos enseñó a hacer compostaje, él no lo revolvía, sino que lo hacía chimenea, una chimenea, que es que pone un palo en el centro y hace que por ahí salga. Y un poco comentar que eso es lo que yo hago, porque como es tan chico el pote, meter algo dentro para revolver se me complica, y por lo menos más resultado. No sé qué opinan ustedes de la versión que es como, le pongo como un palo de escoba por el medio hasta el fondo, y como que ayuda a ventilar el centro. Claro. En vez de hacer como el revolverlo, y él bueno, hacía como unas cosas gigantes allá, porque es como una especie de campo en Peñalolén que tienen, y él decía que él no, porque era muy gigante, porque tienen como unos huertos urbanos que va como en la comunidad ya. Sí. Un poco eso, como qué les parece a ustedes ese tipo, que como la versión chimenea más que la versión de revolver, si lo han hecho o no, no sé. Me ha resultado, yo igual he cosechado compost, pero no sé, en verdad. Al menos yo nunca lo he hecho, pero sí lo he visto. Y en realidad lo que pasa es que el proceso es el mismo. Tú tenías que asegurar que ese como ducto que se hace, porque eso es lo que se trata de hacer, sea del tamaño adecuado para la cantidad de compost que tú tienes. Esa es como en realidad la proporción que se tiene que mantener. Y lo que pasa es lo mismo, que el aire lo que hace es entra y ventila y sale nuevamente, ¿ya? Y ese es el proceso de oxigenación que se hace, es como que se hace solo. Yo nunca, como te digo, lo he visto, pero nunca lo he hecho, y sí lo había visto en versión más grande como, claro, que como de estas plantas que las mueven así como más a gran escala, pero nunca había conocido a pequeña escala que era resultar, así que me parece súper interesante que lo estés haciendo y que funcione, sobre todo porque efectivamente a mí al menos, yo soy, bueno, no todos me conocen, pero yo soy chiquitita,
Y las composteras, por ejemplo, estas que venden, que son como de 1 metro y algo, diría yo, Pedro, más o menos son como de 1 metro. Oye, soy muy chica, Sí, no son sé. como de 1 metro cúbico. Ya. O sea, no, 1 metro para arriba y como 50 Ya. centímetros de A ancho. mí como que me cuesta empinarme a meter la horqueta, ya yo como que me es muy difícil, entonces claro, es un buen sistema cuando uno no tiene de repente la fuerza o la altura para moverlo, así que me parece súper interesante la experiencia, sí. Sí, la comparto totalmente. Igual, como dice la Aymara, igual la he visto en pilas de compost y, y bacán, como dice la Aymara, que a ti te resulte la experiencia, en verdad se utiliza en esto, como en estos campos con mayor espacio, donde se hacen pilas grandes de compost, pero igual interesante replicarlo en las composteras domiciliarias. Yo una vez lo hice, pero bueno, una vez lo hice, pero tuve la genial idea de usar un cono de confort gigante Y se te degradó. y se me degradó. Así que me duró re poco la ventilación. Pero se usa harto este sistema de chimenea, es interesante porque mantiene el oxígeno, o sea, ayuda a que circule el oxígeno y también podemos ver ahí la etapa termófila en su esplendor expulsando vapor. Sí. Así que bacán por compartirlo, también lo pueden hacer todos, atreverse a hacerlo de esa forma y también positivo porque puede simplificar un poco el tema de estar oxigenando 1 vez por semana. Así que bacán, gracias. Sí, súper bien, bacán. Emperatriz tenía una pregunta también. Yo quiero hacer 2 preguntas. 2 preguntas. Que me recordé cuando alguien puso ahí con respecto a la ceniza. Acá se usa chimenea, se ocupa mucha leña. Quiero saber si esa ceniza me sirve para la compostera o no. Sí, Sí sirve. Sí, cuando hablamos de por ejemplo, de ¿Qué carbono. cantidad? Ah, ¿qué cantidad? Y cantidad, claro. Sí, para no echar Ah, demasiado o echar muy poca. Sí, que sale harta ceniza de las chimeneas. podría ir agregando capitas de no más de 5 o 8 centímetros. Yo creo que no más que eso, yo creo que igual ya es harto y, por ejemplo, si tiene mucha, ir como agregando constantemente, pero agregando poquito, más que agregarle mucho. Sí, yo estoy de acuerdo. Pregunta, ¿dónde encuentro Eh, el chip? Nancy nos Madera. dice que como acotación, los colegios no desarrollan este proceso que es tan importante. A su hijo le pidieron hacerlo en una botella y solo le consideraron el hecho y no el proceso. Claro. Creo que esta es la mejor forma de ayudar al medio ambiente y al utilizar el material orgánico. Claro, el compostaje nos trae beneficios ambientales y beneficios a nosotros que nos gusta tener plantitas, ¿cierto? En la casa, que nos gusta tener la huerta en la casa o en la sede vecinal o el huerto comunitario. Hay colegios que están súper interesados en las temáticas medioambientales. Bueno, quizás a su hijo no le explicaron todo, pero al menos su hijo ya tiene la noción de que este proceso existe, lo puede seguir investigando, usted le puede inculcar más cosas, pero de todos modos hay colegios que están buscando tocar estas temáticas medioambientales. Los niños son, yo creo, los que más tienen que cambiar como este switch o este paradigma, debido a que más adelante ellos van a ser los adultos que se van a enfrentar al mundo de la crisis climática, donde vamos a tener mayores temperaturas. Y súper importante igual, algo que aprendí hace poquito, es que, por ejemplo, si nosotros pudiésemos hacer que hasta 1 grado no se eleve la temperatura, va a ser harto la diferencia. Entonces, importante que todos pongamos de nuestra parte. El compostaje en la botella plástica, igual lo veo súper entretenido, es más rápido que un compostaje en una compostera, debido a que es mucha menos materia orgánica la que se descompone. Ustedes pueden encontrar videos en YouTube de cómo hacerlo, no es nada complejo, de hecho cumple las mismas características de lo que hablamos hoy día, que son los hoyitos para el oxígeno, una tapa para agregar la materia orgánica,
y yo he visto que las entierran en la tierra o las ponen en un macetero Sí, y, para que los y, líquidos y- no... y es súper entrete y al final estamos compostando y siendo responsables de nuestros residuos y además obteniendo beneficios para nuestro huerto. Sí. Emperatriz había preguntado, si no me equivoco, el chip, ¿dónde se consigue el chip de madera, no? Ah, Ya, lo bueno, que pasa es que, sí, bueno, no sé, que les recomiendo siempre no centrarse tanto en que tiene que ser chip de madera o que sea paja, sino que en lo que tengan a mano como elemento seco, ¿ya? Eso primero que todo, porque yo chip de madera, sé que las municipalidades siempre hacen chip, siempre están chipeando por el tema de la poda, y en algunos viveros igual, ¿cómo se llama esto? Igual venden, ¿ya? Pero la idea es que vayan tratando de trabajar con lo que tengan más a mano, ¿ya? Eso es lo que yo sé, al menos sé que algunos viveros venden chip, ¿ya? Pero más que eso no sabía decir. Y dale. eso. Y lo otro, la pregunta que hizo Claudia, ¿no? ¿Ese querías Sí. responder? Sí, dale. Yo, en mi experiencia, he cosechado el compost y lo he agregado, no sé, 3 días después, cuando estoy seguro que igual el proceso está como eh, que alcanzó su etapa termófila, ¿cierto? Que donde se sanitizó, pero igual una vez que no estuve tan seguro de esta sanitización, lo que hice fue que lo puse en unas bolsas negras y los dejé a pleno sol durante 2 semanas. Lo dejé ahí a pleno sol durante 2 semanas y creo que lo regué como 3 veces o 4 veces superficialmente. Y, y aunque estuvo a pleno sol, eh, seguía teniendo este aspecto de tierra húmeda, seguía teniendo buen olor. Y lo que hice fue un poco como un proceso de solarización, como para yo estar un poco más seguro de que el compost no le iba a afectar a mis plantitas. Pero eso es algo que se puede hacer y si no, esperar unos 2 o 3 días, e incluso yo creo que igual se puede agregar al tiro siempre y cuando tengamos la seguridad de que está listo, ¿cierto? Sí, yo ahí Y tengo un tip que no sé si algunos lo habrán hecho, que eh, es simplemente como en estas bolsas Ziploc, si yo no estoy segura, lo meto en mi bolsa Ziploc y cierro la bolsa Ziploc. Y si el compost yo lo dejo, no sé, unas 3 horas, y si la bolsa Ziploc, que no la dejé al sol, sino que la dejé en una superficie, digamos, a la sombra, si la bolsa Ziploc a las 3, 4 horas está mojada, está como por adentro como si estuviera transpirando, quiere decir que mi compost no está listo y necesita reposar un poco más, porque todavía está con temperatura que está generando este microclima. De repente es un poco como para irse a bueno, la segura, un tip como súper está bueno rápido de ese tip, hacer. Sí, está súper bueno ese tip. porque ahí te saca de la duda el tiro. Sí, yo creo que mejor háganle caso a la Aymara en ese sentido. Y es importante igual porque, por ejemplo, agregar un compost que no está listo y que empieza a terminar su proceso en el suelo, eh, hay un fenómeno en el cual el compost va a empezar a quitarle nutrientes al suelo o a quitarle el nitrógeno al suelo y no va a dejar que las raíces lo absorban y como este compost inmaduro lo va a aprovechar para terminar su proceso, entonces ahí vamos a salir para atrás porque en vez de fertilizar le vamos a quitar nutrientes al suelo. Así que yo creo que la Aymara ahí se sacó el mejor tip, yo no lo conocía, así que está súper bueno ese tip para asegurarnos de que el Claro. proceso no va a seguir o elevando su temperatura o quitándole nutrientes al suelo para terminar con su proceso. Exacto, exacto. Bueno, ¿alguna otra pregunta en relación con compostaje para ir ya cerrando, que no les haya quedado algo claro? Igual la próxima clase es bastante continuidad de esto, chicos, así Sí, que hay una pregunta, Aymara, que yo sé que tú sabes la respuesta. la de la camelia. Sí. Sí, la estaba viendo, pero es que necesito un poquito más de contexto, porque me dice, porque le echamos tierra de cáscaras que enterramos ahí. ¿Qué cáscaras? Porque la camelia igual Cierto.
es sensible, ya es una plantita más o menos sensible, resiste tierras bien mullidas, con harto contenido de materia orgánica, bastante bien, pero depende también el espacio y la cantidad de cáscaras. Si esas están macetero, frutas y verduras. Ya, claro, de repente la pusieron demasiado cerca, entonces si pueden trasplantarla, recomiendo que la trasplanten y la pongan en otro lugar con tierra como limpia de estos contenidos de frutas y verduras, porque se demoran en degradarse y las sustancias que emiten son bastante sensibles, sobre todo para las plantas ornamentales, ¿ya? Entonces ahí yo recomiendo que esa se trasplante, traten de trasplantar o sacar los restos que tengan ahí muy cerca, porque efectivamente yo creo que es por la emanación de estos líquidos que quedan de las frutas y verduras en descomposición. Para los que tengan las dudas, se puede hacer, por supuesto, compost en hoyo, ni un problema, pero siempre traten de dejarlo más o menos alejado de cultivos más pequeños, ¿ya? Está en un macetero hace 5 años, bueno, igual harto tiempo. Sí, el problema es que, ya, para cerrar la idea, que sobre todo en un macetero, que es una superficie tan pequeña, pueden dañar las cáscaras, las frutas y las verduras en descomposición pueden dañarla, porque no tienen para dónde moverse más que para la camelia, y la camelia no tiene nada más que absorber que lo que le están tirando esas frutas y verduras en descomposición. Entonces yo sugiero o que las trasplantes de macetero, quizá un macetero un poquito más grande, o que retires bien al tiro las cáscaras de verdura y le pongas un suelo nuevo. Eso te recomendaría yo. Ya, entonces, ¿queda alguna pregunta del compost que les pueda haber quedado? ¿O estamos bien y la próxima clase de nuevo nos ponemos full con los residuos orgánicos? Mara, igual una pregunta chiquitita. Diga. Por ejemplo, yo trasplanté el romero y lo puse en el patio atrás. ¿Cuánto tiempo tiene? Yo me puedo dar cuenta que resulta el trasplante o para agarrar fuerza nuevamente. Cuando es así de grande, 7 días. 7 días Ya. más o menos. Más de 7 días no. Después de más de 7 días no debe haber prendido. Ah, ya. Ok. Gracias. De nada, Jackie. Claudia. Quería consultar por el tema del líquido como percolado, porque como que no lo explicaron, porque en el WhatsApp alguien está preguntando que le salía como un líquido, que tenía entendido que servía para la planta igual, ese líquido que a veces cae Sí. abajo como... Aquí eso. quizá tengamos opiniones divididas con Pedro, yo no sé, pero yo el líquido que sale, yo siempre recomiendo dosificarlo, ¿ya? Porque lo que pasa es que ese líquido que sale de proceso, de un compost que está en proceso, ¿ya? Cuando el compost está listo, deja de tener líquido, entonces ese líquido igual puede contener una cierta cantidad de hongos, puede contener un pH un poco más intenso, puede contener una cierta temperatura, entonces yo siempre recomiendo dosificarlo. Y la dosificación estándar que se hace, 1 litro por 10 litros. Ya esa es mi recomendación. No sé si Pedro tendrá otra recomendación. No, totalmente de acuerdo. 1 litro en 10 litros. Y también, que como no lo mencionamos, por ejemplo, si nosotros tenemos una compostera y podemos hacer una estructura que nos permita recolectar los percolados, bacán, ideal, vamos a poder tener otro insumo para fertilizar gracias a nuestro proceso de compostaje. Y si no, por lo mismo también a veces es importante el lugar donde vamos a situar nuestra compostera, porque los lixiviados, si nosotros no los rescatamos, van a caer a la tierra, ¿cierto? Pero igual van a ser positivos para la tierra. En el video que les van a mandar, donde hago yo una clase que nosotros con Aymara nos pidieron hacer un ciclo de clases, así como para YouTube. La Aymara le va a mandar la que hice yo, que es de compostaje, y en una parte yo estoy en la casa de un vecino, que él tiene un compostaje en un hoyo, y después yo conversando con él le dije, oye Felipe, si tú haces un huerto aquí donde estaba este hoyo, con los lixiviados, con toda la vida que tú generaste aquí, este huerto va a quedar bacán. La cosa es que hace poco me hizo caso y la verdad es que ahora movió el compost, lo tiene al lado de donde ahora tiene un nuevo bancal de cultivo, y en verdad todo se le ha dado súper bien,
si no me equivoco, perejil, cilantro y ajo, y me cuenta que riega súper poco debido a que la tierra retiene súper bien la humedad, que incluso como que esa parte es más verde que las otras partes donde tiene huerto. Entonces igual eso a mí me comprueba que los lixiviados mejoran nuestros suelos, aunque está el factor de que quizás llevan harto tiempo ahí y por eso como que se ve tan positivo, pero que es totalmente recomendable que si en algún momento nosotros estuvimos compostando de esta forma y queremos sacar esto de ahí y hacer un huerto ahí, va a ser de verdad que un huerto más frondoso debido a que este suelo va a tener mayor vida. Recordemos igual que siempre vamos a apuntar a mantener nuestros suelos vivos, a tratar el suelo como un organismo vivo y bajo esta lógica de la agricultura urbana y de la agroecología, importante que nosotros vamos a cultivar alimentos, ¿cierto? Hortalizas, y también vamos a cultivar suelo, vamos a mejorar suelo a través de la elaboración de compost o de humus de lombriz, y vamos a manejar nuestros residuos orgánicos de forma responsable. Exacto, exacto, súper de acuerdo. Así que sí, eso, yo creo que no hay más dudas, pero como les digo, la próxima clase es bastante similar, así que ahí vamos a como ponerle el dedillo a lo que haya quedado pendiente. Así que eso, chicos, muchas gracias por participar, espero que les haya gustado la clase y nos vemos el próximo lunes para lombricultura y todo lo que conlleve residuos. Así que eso, nos despedimos. Chao, Chao, que gracias a estén muy bien. todos. Chao, que estén gracias. Chao a bien. todos. Gracias.